ya tenemos al invitado del día junto a nosotros, el ingeniero Leonardo Mercedes. Vamos a estar tratando un tema muy importante sobre la presa de Montegrande, ¿verdad? Vamos a estar haciendo una conversación muy interesante y vamos a estar aquí arrojándole luz también a las personas que nos ven y que nos escuchan en estos momentos. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Media Mañana. Muy buenos días, muy buenos días. Y oye, agradezco muchísimo que tener el privilegio de que me hayan colocado entre estas dos flores y yo aquí parezco un jardinero, con el perdón de ustedes, pero No, con el muchas perdón mío, porque él no tiene esa sensibilidad. Qué bueno. Bien, ingeniero, agradecidos nuevamente que pueda acompañarnos en esta mañana. Bueno, la presa de Montegrande, muchas informaciones, algunas de ellas alarmantes, preocupantes, comunidades que tienen una lucha con la presa de Montegrande. Queremos saber, ¿verdad?, de información suya, cuál es la situación actual y a partir de ahí, pues entonces continuaremos la conversación integrando a los compañeros de panel. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues, bueno, la situación actual es que, agraciadamente, se le ha prestado atención a las denuncias que hemos estado haciendo sobre los vicios de construcción y los riesgos que implican esos vicios para lo que es la estabilidad de la presa y para la seguridad de las poblaciones que viven aguas abajo de la presa. Pues hemos sabido que desde la Presidencia de la República se ha requerido a la dirección del INDRI para que preste atención a las denuncias que hemos estado haciendo, porque tú sabes que el presidente es el ciudadano mejor informado de este país y él dispuso que de personas que investigaron sobre la situación de la denuncia que nosotros hemos estado haciendo, y al comprobarse que hay certeza en lo que hemos dicho, pues se ha dado la instrucción al INDRI para que el INDRI tome cartas en el asunto, investigue a profundidad lo que está pasando, y en ese sentido sabemos ya que hay un panel de especialistas internacionales que está investigando sobre la situación, y más recientemente vimos la visita que a la presa, aunque es una visita por arriba, vamos a decir, lo que se ve a ojo vista, de una comisión encabezada por el propio director del INDRI, pero donde estaban Osiris de León, que es un geólogo muy afamado en el país, y también estaba el colega y buen amigo Leonardo Reyes Madera, quien es quien preside la ONESBI, es decir, la Oficina Nacional de Investigación de Vulnerabilidad de la infraestructura y edificaciones del país. Una persona muy seria que sabemos que no se va a prestar a ningún tipo de manejo de lo que está pasando y a desinformar a la población, porque es una persona que se maneja con ética, lo conocemos desde hace bastante tiempo y es muy responsable en la función pública que le ha correspondido encabezar de investigar las situaciones en términos de sismicidad y de riesgo sísmico por parte de la infraestructura y las edificaciones del país. Yo vi una información en ese sentido, Leo, que esa visita, no sé hasta qué punto pueda ser verdad, había sido porque en la zona ocurrieron unos intensos aguaceros y que esto prendió la alarma de las autoridades del INDRI que vinieron. Yo dije, pero ¿qué tiene que ver eso? Porque claro que sí que tiene que prender la alarma, porque ellos ya saben y están conscientes que la presa no se puede llenar. Que la presa no se puede llenar porque a nivel de la cota 182, que es por debajo incluso de la mínima de operación, que es la 187,
la presa estaba filtrando. Es decir, habían fugas por debajo de la pantalla de la presa, lo cual no es aceptable en ninguna presa, porque incluso esa presa tiene un núcleo asfáltico para la impermeabilización total. Y todas las presas se construyen precisamente para que no fallen ni permitan que haya fugas que pongan en juego la estabilidad de la presa misma. Pero en este caso, con un nivel bajo del nivel de agua del vaso de la presa, el nivel de fuga ya era un poco alarmante. Y en la medida en que sube el nivel de agua en el vaso de la presa, pues las fugas, el caudal de fuga aumenta, es mayor ya, la situación pone en riesgo la estabilidad de esa presa. Pero hay algo más allá todavía, que lo que es la fuga por debajo de la pantalla de la presa, que de por sí ya es peligroso, y es que aguas abajo de la presa, los terrenos que están ahí se están convirtiendo en ciénaga. ¿A qué se debe eso? Hay Lo de Hato Nuevo Cortés, por ejemplo. No, Nuevo Cortés es agua arriba, en la cola. Pero cada cierto tiempo tienen... Sí, pero eso es cuando la presa sube del nivel de agua. Ellos están, por ejemplo, a nivel de la cota 197. La presa es capaz de llegar hasta la cota 206. Por eso se anegan todos los terrenos agrícolas que ellos tienen y le han matado toda su cosecha. Pero lo que estamos diciendo es aguas abajo. Es decir, es buscando hacia Tamayo, Quitacoraza Neiva, El Salado y esos sitios. Pero en los terrenos inmediatamente debajo de la pantalla de la presa está emergiendo agua y se está convirtiendo en una ciénaga. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es solamente el agua que filtra por debajo de la pantalla, sino que el suelo mismo del vaso de la presa está permitiendo filtración, porque lo saben los geólogos, y el propio Osiris de León, que estaba en esa comisión, tienen que saberlo porque lo saben todos los geólogos interesados en la problemática geológica del país, que esos suelos donde se levantó la presa no son de mejores condiciones para la construcción de presas. ¿Por qué? Porque geológicamente se ha detectado que es un suelo, además de arenoso, hay bolsones de yeso en los alrededores. Y ustedes saben cuál es el comportamiento del yeso, que frente al agua se disuelve. Entonces, si ese es el suelo del vaso de la presa, pues es la única explicación que tiene, que los suelos de agua abajo de la pantalla de la presa estén convirtiéndose en ciénaga. Y eso ha sido detectado ya por esa comisión de expertos que tiene el INDRI, y es seguro que van a obligar a una remediación de esa situación, tanto de las filtraciones a nivel de lo que es la base de la pantalla, como lo que es la infiltración a nivel del suelo de la propia presa, que se va entonces por debajo y emerge aguas arriba, aguas abajo de la presa. Siempre, don Leo, el INDRI negó la especie y dijo incluso que eso no mataba en la mente de Putico, Luis José. Lo minimizó eso. Minimizaron el impacto de las denuncias. Podríamos hablar que estamos frente a una victoria de las organizaciones que velan por la construcción de Monte Grande, pero que sea resguardada. Y lo otro es, ¿a qué nos exponemos nosotros como región frente a una situación? ¿A qué desgracia? ¿Qué podría pasar si las autoridades en un tiempo prudente no pudiesen ponerle atención a esta situación? Sí, mira, nosotros incluso publicamos videos
donde poníamos en evidencia las filtraciones que hemos señalado. Y frente a eso fue que se escandalizó la población porque se conoce de los casos que ha habido en el mundo de colapso de empresas que ha significado la muerte de miles y miles de personas, como el caso, por ejemplo, de China, uno de los más recientes en el siglo pasado. Pero lo que a mí me preocupa es cómo es que funcionarios públicos procuran esconderle la verdad a la población y no ir a la población a decirle la verdad y entonces con la verdad pues a orientar sobre lo que puede ocurrir. Ha habido intentos del INDRI porque la población no se entere y conozca la realidad de lo que conoce en la prensa. Pero lo ha estado desmintiendo públicamente. Lo está sabiendo que es verdad, porque es una realidad. ellos... Pero solapado, porque Pues, mientras desmiente va allá sí, y va pero, con técnico. Sí, vaya, incluso viene a Barahona y habla solamente con el obispo de la diócesis de Barahona. No convoca a la población de Barahona, a los sectores interesados, a las organizaciones sociales, profesionales y demás. Que no es malo que lo haga con el obispo. Y Pero el obispo lo que puede hacer es una oración. Exactamente. Es decir, es manteniendo restringida la información. Pero eso da pie a que pueda cundir más la alarma. Porque si la gente se da cuenta que usted lo está escondiendo y no habla la verdad, dice aquí hay gato entre macutos, claro. aquí hay gato entre macutos porque no se quiere decir la verdad. Pero que niegue a la población que ellos tienen un panel de expertos que está investigando la situación. Lo único que hasta ahora lo ha estado haciendo, a partir de la información que están dando los responsables de los vicios de construcción que hay en la presa, que es la empresa constructora Andrade Gutiérrez, que sabemos de su falta de ética y de sus mañas en lo que son los contratos de ejecución de obra, porque ha tenido problemas en Brasil, ha tenido problemas en Perú y ha tenido problemas en este país. Podríamos decir, don Leo, que estamos frente ante un INDRI, un Estado, porque esto es una responsabilidad del Estado, Claro implica al que Estado, claro que pues sí. estamos frente a la seguridad de una población importante de una región, Claro que que sí. de pronto podríamos hablar. Claro. Estamos frente a un acto irresponsable Claro por que parte de ese órgano del Estado. Claro que sí, claro que sí. Y lo que tú decías, ¿cuáles son los riesgos a que nos exponemos? A desaparecer todas las poblaciones aguas abajo de la presa de Monte Grande en caso de que esa presa colapsara. Por eso es una gravedad. por eso, porque mire, esa presa... ¿Cuántos millones tiene de metros cúbicos de agua almacenados ahí? De 365 millones de metros cúbicos tiene capacidad para almacenar esa presa. Y está a la cota 105, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una cota para que la gente... La altura sobre el nivel del mar. Okay. Esa es la cota. Y nosotros tenemos poblaciones que están por debajo del nivel del mar. Todas las que están a orillas del lago Enriquillo están por debajo del nivel del mar. Ahí se ve el salado. Y lo va a una cañera. Todo eso. Y Cabral está a 5, 7 metros sobre el nivel del mar. Ay. Fundación, Canoa, Vicente Noble, Tamayo, y sigue para abajo. Wow. ¿Entiendes? Por Porque los clavos de Cristo. Exactamente. Dios nos libre. Y entonces, Ay, ¿qué ay. pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo los dedos cruzados, como dicen los creyentes. Pues me ¿Para acuerdo qué? lo Para que no venga una vaguada y un ciclón que al estilo David y Federico O al estilo George también. o al estilo George, Noel y Olga. y Noel y Olga, y la cuenca del Yaque del Sur aumente, le triplique, quintuplique su caudales. Y que tengan que desfogar en San Juan, la presa de Sabaneta. Y No, todas Sabaneta esas no, presas. Sabaneta no yegua. desfoga, Y Sabana entonces yegua. la presa de Monte Grande, que actúa como si fuera un contembarse, no va a poder resistir. Y una cosa. Pues estamos condenados a morir, ¿no? Y una cosa, que mientras más intensa es la lluvia, mayor es el riesgo que corre de colapsar la presa. Porque la cantidad de agua, el volumen de agua llega en menos tiempo.
y entonces te puede hacer una presión mayor. Y el agua, cuando no encuentra por dónde salir, lo que hace es que rompe. ¿Qué hace? Que Explota. presiona. Y si ya con el nivel de agua que tiene está habiendo fuga por debajo del vaso de la presa, imagínense ustedes con ese caudal de agua que baje durante una tormenta o una vaguada o un ciclón, ¿qué va a pasar? La presa podría no resistir y pudiera colapsar. Y eso Ese es, el eso, riesgo. eso es Es un peligro. una realidad alarmante, pero es lo que estamos viviendo. Y entonces, si a eso le añadimos que ya las autoridades han pronosticado una temporada ciclónica activa, entonces, señores, esto es un asunto de mucha seriedad y de Pero, peligro. miren. Y la magnitud que explica el ingeniero, o sea, estamos hablando de algo apocalíptico. Sí. Por Bastante. décadas, Montegrande fue demandado. Ay, padre Sí, amado. el señor Benny Rodríguez en el Listín Diario, si usted busca los archivos, inclusive cuando no era digital, usted se va a encontrar. 1976, primera Bueno, vez. bueno, ellos son décadas demandando a Montegrande. Pero yo escuché del ingeniero Rafael Matos Félix cuando se peleaba bastante por la presa de Montegrande en una ocasión, que él decía que teníamos un riesgo grande también con la construcción de Montegrande, porque estaríamos debajo de 3 presas. Esas aguas abajo que usted menciona, luego de Montegrande, y que eso representaba un peligro demasiado grande para las poblaciones que habitan en la zona de Tamayo, en la zona de Barahona, cada una de sus comunidades. Entonces, sin esos canales que son los que están previstos a poder desaguar lo que sería ya una vez sale de la presa el agua en el río Yaque del Sur, entonces el peligro es mucho más inminente. Y yo pensaba, don Leo, en ese George del 98, ni siquiera en Olga y Noel, sino en el George, que las lluvias fueron las más intensas, porque fueron seguidas. Cuando Noel llovió mucho, pero había momentos que se paraba y volvía a continuar. Cuando George fue un solo aguacero que cayó, y ya todos sabemos la historia de lo que pasó ahí. Yo estoy viendo poca agua en el caudal pasé por el puente de Vicente Noble, que divide Vicente Noble de Tamayo temprano, y yo vi poca agua en el río. Sin embargo, usted dice que tiene mucha agua almacenada. ¿Por qué el INDRI no comienza a desaguar esa presa ahora? Bien, mira, el asunto es que ellos han estado como llenando la presa, pero hasta un cierto nivel, porque que no pueden permitir que llene completo mientras están investigando, porque ahí va a ser necesario que apliquen algunas soluciones a lo que es la corrección de vicios de construcción. ¿Cuáles son los vicios de construcción más peligrosos que se han dado ahí? Ustedes saben que la presa tiene, como dije, una pantalla asfáltica en el centro de la pantalla de la presa, un muro asfáltico, que es lo que trata de impedir totalmente que el agua pueda pasar hacia el otro lado, es decir, la impermeabiliza de manera completa. Pero el contratista, con las mañas que acostumbra a utilizar en la ejecución del proyecto, no concluyó la construcción de la pantalla como estaba en el diseño y en los planos de ese muro. Pues no había- ¿Por qué? Siempre ha sido la misma compañía, siempre. ¿Eh? Siempre Sí, se ha Andrade. trabajado la misma compañía. Sí, Sí, eso ellos sí. cambiaron de no había nombre, me supervisión. Había supervisión, pero ¿qué pasa con la supervisión? Que la supervisión es socia del constructor. Es una empresa Ay, Dios mío. también brasileña, Concremat, que también fue involucrada en Brasil en el caso de Lava Jato, conjuntamente con Andrade Gutiérrez y Odebrecht, e incluso uno que era el presidente de Concremat en Brasil fue investigado porque había estado trabajando en Andrade, es decir, pasó de Andrade a Concremat. Oh, wow. Y fue la propia Andrade la que trajo esa compañía como, la recomendó como supervisora, y entonces ellos han actuado como socios, por eso le le se la encubre. aceptamos entre bueno y válido, como bueno y válido. Exacto, no, imagínate, los técnicos dominicanos que sienten por su país, cuando se daban cuenta de esos vicios, lo denunciaban. Pero uno de ellos, un baraonero, por cierto,
fue reprimido y fue sacado de la obra y llevado para Santo Domingo porque él denunció que el contratista estaba ejecutando, haciendo acciones de mala práctica de ingeniería, como esa, por ejemplo, de que aparecían grietas en el muro de la pantalla y ellos, en vez de corregirlo adecuadamente para garantizar la calidad, sí, lo que hacía era que lo resanaban. pasar un pañito Oye, le tibio. pasaban un paño con pasta para encubrirlo y no le echaban la lechada correspondiente para que pudiera impedir que por ahí filtrara agua. Pero además que denunciaron, como estaba diciendo, que no se terminó de hacer el trabajo de la pantalla asfáltica, porque una parte, en la parte baja de esa pantalla, lo que le llamamos en ingeniería el plinton de esa pantalla, no fue completada al llegar cerca de lo que es el anclaje izquierdo de la pantalla de la presa. Y por cierto, es por ahí por donde más ha estado filtrando y fugándose agua por debajo de la pantalla de la presa. Dios mío. Bueno, estamos hablando sobre este tema interesante, compañeros y amigos que nos ven. Vamos a una pausa y retornamos para seguir conversando sobre este interesante tema. Infórmese distinto y oportuno entrando a www.lalupadelsur.com. Noticias, sociales, deportes, economía y más de la región y el país. Lalupadelsur.com, un portal dirigido por el periodista Benny Rodríguez. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Metromax, la aplicación para televisión más completa. Canales en vivo, películas, series de televisión. Metromax TV, disponible para Android, iPhone, Roku, Fire TV y en la web metromaxtv.com. Y lo mejor de lo mejor, canales de todos los países. Para mayor información, 809-932-8090. También tenemos WhatsApp. Metromax, la más estable y más completa aplicación del mundo. Continuamos aquí, señores, en la media mañana tratando este tema tan importante que ha encendido, ¿verdad?, desde hace un tiempo la alarma en nuestro país, y el ingeniero que ha estado al frente y lo hemos visto en diferentes escenarios hablando sobre el tema con mucha propiedad y sobre todo con pruebas de la realidad que tiene hoy la presa de Montegrande y el peligro que representa para nosotros. Ingeniero, la posición de las autoridades, expresando ya, ¿verdad?, la posible tragedia a una magnitud mayúscula, las fallas que presenta, la fuga que presenta, las autoridades que dicen de esta situación, que por más que quizás algunos sectores quieran hacerse de la vista gorda, que actúen de manera irresponsable, queriendo quizás no decir que la situación es tan alarmante como realmente lo es, ¿cuál es la posición de las autoridades? ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, ya hemos visto que... como Han reaccionado. decía, que, por ejemplo, la gente del INDRI, que son los que tienen la responsabilidad de la obra, están ocultando a la población la realidad, no le dan la información correcta y lo que hace que, ¿cómo te digo?, le esconden. ¿Se la darían a los VIP? En un comportamiento algo poco ético, ¿verdad? Porque
oye, cree confianza en la gente, dígale la verdad y anúnciele realmente lo que se está haciendo. Ellos no han dicho que se está haciendo esa investigación, no la han hecho pública. Está como el coronel, está como el crónica de una muerte anunciada. Exactamente. Todos Entonces, sabemos que la presa tiene esos problemas, menos ellos. pero la otra cosa es, ¿dónde están nuestros legisladores? ¿Dónde están nuestros diputados? ¿Dónde están los senadores de las provincias de la región Enriquillo que frente a una situación como esta no han hecho valer su autoridad? Porque ya este es un caso que amerita que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores invite al director del INDRI para que dé una explicación pública de la realidad que está pasando la presa de Monte Grande y le diga ahí a los legisladores y con ello a la población cuál es la realidad del asunto, pero sin esconderla. Exacto. Y sin hablarle ningún tipo de mentira. Porque esto que estamos diciendo nosotros no es con interés de alarmar, es todo lo contrario. Advertir, es porque antes que el riesgo se eleve a su mayor expresión, se tomen las medidas necesarias, se investigue como se está haciendo, ¿verdad? Y que se recomienden las soluciones. Una cosa que yo planteo con toda claridad es que el INDRI, en nombre del Estado Dominicano, no debe ni puede recibir esa presa hasta que eso no sea corregido, esos vicios de construcción que están creando esa situación de riesgo sean corregidos. Y eso cuesta. Y ese costo tiene que asumirlo la empresa responsable del contrato de ejecución del proyecto. Y tú mencionabas hace un rato el hecho de que aguas abajo de la presa, los canales que debieran conducir las aguas y lo que se llama las obras complementarias, que es precisamente frente a un desagüe mayor del normal de la presa, haya por donde esas aguas puedan ir a su destino final, como la bahía de Neiva, la laguna de Cabral o el lago Enriquillo. Es decir, esas obras complementarias se sacaron del contrato de ejecución del proyecto y ahora es que se está licitando la construcción de los canales de riego de la tierra que van a ser incorporadas. Pero las otras obras, como por ejemplo el dique derivador de Canoa, como lo que es la rehabilitación del Caño Trujillo, como que es la rehabilitación de los canales, la compuerta de Santana, todo eso no se ha abordado alguno y la de compuerta de Santana, que es la única que se comenzó, no se ha terminado. Lo que quiere decir que si frente a una lluvia mayor que la normal o digamos una vaguada o un ciclón, no vamos a tener por dónde canalizar esas aguas y volverán las inundaciones de los años que nosotros conocemos. Entonces, don Leo, estamos diciendo, porque una de las grandes aspiraciones de esta región, que por más de 50 años ha estado reclamando y exigiendo esa obra que es fundamental, pero la irresponsabilidad histórica de los distintos gobiernos no había sido posible cristalizar eso. Exacto. Y estamos a medio camino, exacto, porque tampoco eso está cristalizado. Sí. ¿Cómo? Entonces, nosotros, la aspiración nuestra es que eso sea un dique, no solo para incorporar 700.000 nuevas tareas a la producción agrícola y esto generar, sino que también sería un dique para el control de las inundaciones y de las aguas. Entonces estamos diciendo que lo que tenemos por sí solo ahora, eso no quita en modo alguno que en una temporada de lluvia alta pudiésemos tener las inundaciones que nosotros creíamos estaban controladas. Más fuertes ahora. Pero poniéndole numerito a eso, en la ejecución de ese proyecto que se contrató inicialmente por 354.2 millones de dólares y va por 623 millones de dólares, y si le suma los 330 que es el costo que van a tener los canales de riego, estamos hablando de 956 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que si viene un aguacero, para que si viene una vaguada,
¿verdad? Nosotros volvamos otra vez a ser inundados con la pérdida de vida, pérdida de cosecha, pérdida de bienes de parte de todas las poblaciones que viven aguas abajo. Estamos hablando de Tamayo, Vicente Noble, Cabral, Fundación, Peñón y todas esas comunidades. Leo, ¿es verdad que el gobierno pasado que dio inicio a la presa no contempló esas obras complementarias en el diseño de ella? Mira, el contrato de ejecución inicial tenía tres etapas y 6 componentes. La 3 etapas era la primera, que era la de corregir, levantar más el muro de la presa de Sabanayegua, para lo cual tenía alrededor de unos 107 millones de dólares. La segunda etapa era diseño, estudios y diseños de la presa y obras complementarias. ¿Cuáles eran las obras complementarias? Conectar el acueducto Azuro al vaso de la presa, una hidroeléctrica a pie de obra, los canales de riego, el dique derivador de Canoa, la corrección del dique de Santana, del dique el Caño Trujillo y toda esa infraestructura de riego que había que hay en la zona. Esas eran las obras complementarias, pero todas esas obras fueron sacadas del presupuesto cuando el vaso de la presa empezó a tragarse todo el presupuesto, hasta el grado, recuerden ustedes, de que el presidente de la República sometió una ley para modificar la ley 34006 en el caso específico de ese proyecto, para permitirle que en materia de sobrecosto no solamente fuera el 25% que permite la ley 34006, sino que fuera hasta el 75%, que es lo que ha costado hasta ahora, un poquito más del 75%, con los 623 millones de dólares que hemos dicho que ha costado la O sea que presa este ahora. gobierno ha sido el responsable de que esa etapa del diseño de esas obras complementarias no estuvieran contempladas, porque ellos están culpando que el gobierno anterior lo único que hizo fue, bueno, aquí está el diseño del vaso, Exacto. usted menciona, y lo de los diseños de los demás, eso no estaba contemplado. Como te reitero, en la fase 2 estaba estudio y diseño de la presa y todos los componentes. Fue después que este gobierno sacó eso de responsabilidad de este contratista y del presupuesto que estaba. Y por eso le ha estado suministrando posteriormente mayor presupuesto. Comenzó con 352.4, ¿verdad? Después lo elevaron a 411, después a 500 y pico, hasta que terminó en 623 millones de dólares. Solo la presa, el vaso de la presa. Estamos hablando, ingeniero, de que este gobierno no contempló las vidas que se pueden perder en caso de una catástrofe. Bueno, si no fue lo suficientemente riguroso en la supervisión que por su parte debe tener el Estado. Aunque contrató una supervisión, pero ya vimos la característica. Es como si no lo hubiera hecho. Exacto. De que no lo hubiera hecho. Y entonces, pero tiene una unidad ejecutora que tiene que estar observando lo que está pasando en el proceso. Pero la unidad ejecutora también tiene sus vínculos históricos con el contratista que ejecuta. Caramba. Bueno, Exactamente. ingeniero, en caso de que debido a los pronósticos que tenemos para esta temporada ciclónica, la presa no pueda retener el agua, ¿cuáles pueden ser esos planes de emergencia que podamos tomar para, no sé, en caso de que, porque es una posibilidad, se pronostica, como dije ahorita, una temporada activa, entonces en caso de cuáles Para la serían esos mitigación planes de emergencia? Por eso nosotros hemos estado proponiendo que la elaboración del plan de emergencia
y del plan de contingencia frente a las posibilidades de que la presa colapse o frente a, digamos, a una riada excesiva que tenga que la presa desfogar, pues entonces debe tener ya, que no hay que esperar que eso ocurra. Los organismos de protección civil debieran estar. Desde ya. Debieran estar ya, eso debiera estar ya elaborado, es de las primeras cosas que se tienen que hacer, porque la vida de las poblaciones que están debajo de la presa es más importante que cualquier otra cosa. Eso, Entonces, vamos a esperar. Estamos en una temporada, ¿verdad? Es ciclónica ya, que entramos. Entonces, vamos a esperar que venga un ciclón para salir corriendo después a socorrer a la gente cuando ya estén ahogados, cuando no hay tiempo. Pero hay una cosa, don Leo. Ya nosotros tenemos esa situación. La presa, por lo visto, tiene serios vicios de construcción que ponen en riesgo la vida de la gente. Y es lo más preciado que tiene el ser humano es la vida. Por eso es inviolable y constitucionalmente protegida, y los evangélicos también la protegen. Pero frente a esta situación que nosotros tenemos, ¿por qué no? Las organizaciones sociales, ambientales, los actores políticos, los medios de comunicación, todos en sentido general, ¿qué aconseja hacer en este caso? Para hacer una teoría que reaccione y dé respuestas claras y concretas. ¿Qué usted cree que podemos hacer y qué están haciendo las organizaciones sociales y de la región a los fines de incorporar acciones que pudiesen de pronto llamar la atención y presionar para que haya una solución rápida frente a esa situación? Sí, hasta ahora nosotros ha sido la denuncia a través de los medios, a través de las diferentes actividades que hemos estado realizando, tanto a nivel regional como a nivel del país, a través de la Coordinadora Popular Nacional, ¿verdad? Pero nosotros entendemos, número uno, que el INDRI debe ya comenzar lo que es la corrección de los vicios encontrados en la presa, número uno. Número dos, nosotros entendemos que los legisladores de la región, Enriquillo, que somos 18 o 19% en el Senado de la República y otros tantos en la Cámara de Diputados. Como lo hizo Eddie y José del Castillo en su momento, la propia Ñiñín. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos deben de por sí tomar carta en el asunto y llamar a que se atienda esta situación e incluso plantear en sus diferentes cámaras que el director del INDRI sea llamado a explicar ante el Senado y la Cámara de Diputados lo que en realidad está pasando en la presa de Monte Grande frente a la eventual ocurrencia de una tragedia con la falla que pudiera tener esa presa. Por demás, creo que en la región debiéramos desarrollar actividades de información y de concienciación de la gente para que asuma la responsabilidad también de sumarse a la exigencia de acciones correctivas y de acciones preventivas para evitar una tragedia mayor frente a este caso. Bueno, señores, estamos hablando de un tema bastante serio, preocupante, y creo que en este momento se está enviando información contundente, responsable, más que nada a la población para que se entere, porque las autoridades no han informado del todo la realidad que vivimos. Otra cosa es que me surge, porque el señor director ejecutivo del INDRI, Olmedo Cava, ha querido siempre escurrirse. Incluso quiso en algún momento desmeritar la información que con mucho juicio y con mucho tino no es desde ahora, sino que hace mucho tiempo la advertencia se ha estado haciendo. La articulación nacional, el Comité Nacional Popular, de Lucha Popular, no ha buscado alguna vía para llegar hasta el presidente de la República
y hacerle de su conocimiento esta situación, porque tampoco hemos visto que nadie, ningún periodista, no sé si es que no va periodista a la región, a la semanal, le ha preguntado al presidente sobre la situación y la amenaza que tenemos en esta zona del suroeste con Montegrande. Ustedes, como organización y como actores civiles y de la sociedad civil, ¿no han buscado alguna ruta para poner al tanto al presidente de la República sobre esta problemática? Hemos conversado con funcionarios, amigos, solicitándole que nos hagan el favor de procurarnos que el presidente de la República nos reciba como coalición Enriquillo, porque tenemos una cierta presunción de que no lo están informando completamente ¿Al presidente? De la República en términos de la realidad técnica del problema y de los riesgos que... Pues entonces el INDRI no está informando al presidente. Porque el presidente puede estar informado por gente que viene a la zona, mira, ve, pero lo que... Técnicamente, los problemas técnicos los problemas no lo conocen. técnicos de fondo. Pues mira, incluso la situación es tan grave que pudiera rebasar lo que es la responsabilidad de ONESBI, porque la ONESBI investiga y trata de advertir y corregir y ver lo que son la situación de las estructuras y la infraestructura frente a los riesgos sísmicos. Pero aquí hay algo más que riesgo sísmico. Aquí hay otras fallas que pueden darse sin que necesariamente ocurra un sismo que afecte la estructura de la presa, como es, por ejemplo, el asunto de la debilidad del terreno, como son los vicios de construcción, como son las sobrepresiones, etcétera, etcétera. Por lo que se necesita de una mayor capacidad y de un mayor expertise para investigar, porque ahí se hicieron estudios geológicos, estudios hidrológicos, estudios hidrogeológicos y estudios de resistencia, estudios de sismicidad. Todos esos estudios tienen que ser revisados. Debe chequear si los planos de diseño están conformes con esas, lo que son las reglamentaciones y normas existentes en relación con eso. Pero además también hay que ver si los planos se hicieron conforme a eso. Entonces, ahí voy, don Leo. Porque si pasó todos esos filtros y se hicieron los estudios hidrológicos, hidrogeológicos, sísmicos, sí. ¿Por qué entonces se coló y se hizo la presa? ¿A quién se quería, digamos que, satisfacer? Beneficiar. ¿Quién se quería beneficiar? ¿Por qué hacer un asunto en un área que de por sí no tenía las condiciones mínimas requeridas o requería y que previamente se otro evaluó? tipo de construcción a los fines de garantizar la calidad de la obra? Así es. El asunto es que el director del INDI ha dicho que la obra está hecha con los mejores estándares de calidad en materia de ingeniería, pero deja mucho que desear cuando antes de empezar a operar la presa ya están apareciendo los vicios de construcción. Eso es otra cosa, porque la presa no está en operación. No, es que no pueden ponerla en operación, porque antes de ponerla en operación hay que hacer la corrección de esos vicios de construcción, claro, que no son los únicos. Hay otros vicios de construcción que tienen que ver, como por ejemplo, que las compuertas de la presa, una de ellas, que son dos, no pudo abrir con los mecanismos operativos que tenía y hubo que buscar grúa para desanclarla a la presa. Y luego que supuestamente hacen esa corrección, no hay un ajuste certero entre la compuerta y lo que es el hueco que se hace para que la compuerta funcione bien. Es decir, son de los vicios que van apareciendo y que se están dando en la presa y que deben ser corregidos.
por lo cual esa obra no puede ser ni puesta en operación, ni mucho menos recibida por el INDRI y el Estado Dominicano como buena y válida y pagarla. Ingeniero, si Y ya se la pagó, pone al servicio, ya la pagó, Ya hasta la inauguró. si se pone al servicio, ¿verdad?, del desarrollo del país con todas las condiciones para que pueda operar, ¿cuál sería más o menos esa producción alimentaria? ¿Cuántos empleos generaría? Si opera como debe. Oye, la bendición de esta región sería el funcionamiento de esa presa como fue concebida inicialmente. ¿Por qué? Porque, como dices tú, hasta ahora unas 400.000 tareas de tierra que están en producción, con toda la deficiencia de riego, de gestión que tiene la producción en la zona, se están produciendo unas 800.000 toneladas de métricas de alimentos. En el diseño que se hizo y el estudio económico que se hizo del proyecto, se dice que entonces podría llegar hasta 2 millones de toneladas métricas de producción de alimentos. Pero el cálculo que yo he hecho sobrepasa aún esa cantidad y planteo que alrededor de 3 millones de toneladas métricas de alimentos pueden ser producidas, porque yo lo planteo sobre la base de no una producción desorganizada, sino que se aproveche este caso para crear una experiencia de producción y gestión asociativa de todos los productores que se han beneficiado por la presa. Es decir, que no se deje a los pequeños, medianos y grandes productores por su cuenta a producir lo que les dé la gana, sino que en base a lo que es la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que tiene su plan, entonces se diseñe el Plan Integral de Desarrollo del Valle de Neiva, y sobre la base, como digo, de una experiencia de gestión y de producción asociativa, se organicen a todos esos productores y se produzca mayor riqueza que la que previamente se puede concebir. Pero más que planificar en función de esa seguridad alimentaria de la región y del país, porque sería clave, una vez tenga operación Montegrande, nosotros vamos a tener productos que no lo vamos a comer nosotros. Sí. Y incluso Pedernales y el turismo que está desarrollando allí tiene garantizado la alimentación. Pero aquí lo que estamos poniendo, si estamos poniendo en riesgo la vida de la gente y por vía de consecuencia el riesgo, la producción agropecuaria y pecuaria de la región, aquí no estamos, aquí lo que estamos es planificando para la destrucción de la seguridad alimentaria, por los riesgos que ello implica, porque podemos tener una catástrofe en cualquier cosa. Entonces, estamos poniendo en riesgo, más que planificar en función de eso, lo que estamos poniendo en riesgo es la seguridad alimentaria de la región y del país. Pero porque yo pienso que es la oportunidad. Mira, con esa presa, la pobreza, el desempleo, el hambre, el atraso, la miseria, van a recibir un duro golpe en nuestra región. Y yo no creo en la violencia, pero a mí me gustaría que se lo golpeemos. No, porque nuestra región, que ha sido caracterizada por los siglos de los siglos, con todas esas deficiencias, si esto se ejecuta, el cambio se va a hablar de lo que antes fue la región Enriquillo, y será una situación de prosperidad, de progreso, de bienestar, de desarrollo de nuestra región. Y esos rostros de miseria cambiarán. Siempre y cuando las cosas se hagan en beneficio de la gente, como decía el doctor José Francisco Peña Gómez. Primero la gente, que sea la que se ponga. ¿Qué quiere decir eso? Que los pequeños propietarios no se dejen por la libre de que a producir, para seguir produciendo, para alimentar a su familia. Para subsistencia. Para subsistencia, porque eso no genera riqueza. Hay que asociar a esa gente. Por ejemplo, una gran cooperativa de productores, ¿verdad?, agrícolas de la región, para que entonces se organice, se planifique. Hay algunos que van más allá incluso, que quieren cooperativizar el ingenio Barahona. También porque el ingenio Barahona es de los grandes propietarios de la tierra del valle y va a ser de los primeros beneficiados con
el agua de la presa de Monte Grande. No se puede... No hemos escuchado a la gente del Consorcio Azucarero Central en ese sentido cómo pronunciarse, porque ellos también corren riesgo, porque supongamos que hay un colapso de la presa y eso aguas abajo, donde está el Valle de Neiva, donde está la mayor cantidad de plantaciones de caña. Estamos hablando que la operatividad de ese ingenio de 1916 por primera vez está en riesgo ahora. Sí, pero que tú sabes por qué ellos no actúan ni han dicho nada, porque ellos están al acecho. ¿Qué quiero decir con eso? Que están al acecho? Como ellos controlan el mayor volumen de agua, caudales de agua de lo que se generan. Sí, pero en este caso debe despertar su atención, porque aquí estamos hablando de una catástrofe de tal magnitud que se lo lleva a ellos de paros. Para protegerse, pero como a ellos les interesa más, ellos no pueden, ¿cómo te digo? A eso no le hacen no le prestan mucha atención, sino que ellos lo que están es planificando cómo ampliar su área de cultivo de caña, cómo ellos están despojando de la tierra a los campesinos. Que es un monocultivo y la caña no desarrolla por sí solo. No produce riqueza. No produce riqueza. Porque tú no has visto gente comiendo caña para alimentarse durante todos los días de la semana. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso va a tener que ser modificado. Y si se recupera para la población de la región la gestión del ingenio Barahona y se le pone fin al contrato leonino que está administrando el consorcio azucarero. No, pero el contrato lo alargaron. Yo vi que, perdón, señora conductora, que ya casi no vamos, pero yo recuerdo que cuando estaba en campaña, el actual gobierno y el actual partido fueron críticos de ese contrato del Estado Dominicano, los gobiernos de Leonel Fernández. Pero más sin embargo, cuando llegan a la dirección del Estado, lo que hacen es renovar ese contrato por mayor tiempo. Y más aún, entregarle todo lo que es el patrimonio público y lo que son los servicios públicos para tratar de pasárselo al sector. Pues la iglesia Manuel Lutero. Bueno, agradecer al ingeniero Mercedes por habernos acompañado, por todas estas informaciones importantes sin desperdicio, que hemos compartido con toda la gente. Ojalá que esto pueda seguir llegando y que las autoridades presten la atención debida y se puedan tomar las medidas. Y no sé, en caso de que el Señor no se agarre confesado, que esperamos que nunca suceda, ¿verdad?, una catástrofe, que para eso se están haciendo las advertencias del lugar, para tomar las medidas. Agradecer a todos ustedes por quedarse ahí con nosotros. Saludamos a todos los que estaban en el en vivo, a los que comentaron, a los que están ahí calladitos. Gracias por el favor de la sintonía y nos reencontramos el lunes en A Nueva Mañana, si Dios lo